Bienvenidos a esta semana 4 de la unidad 6 de lenguaje para octavo grado. El primer tema de esta semana es el impacto de las redes sociales. La primera actividad que se nos presenta dice que observemos la imagen y respondamos las preguntas. ¿Quiénes son? Pues son jóvenes. ¿Qué están haciendo? ¿Viendo el celular o chateando? ¿Cuál es la intención comunicativa de la imagen? Demostrar el uso de las redes sociales. Luego leemos la reflexión sobre el impacto de las redes sociales en sus diferentes dimensiones. Crear un perfil para conectarme con otros usuarios, crear una lista de conexiones de amigos a partir de las afinidades y ver la lista de conexiones de otros usuarios y la información una vez privada. Entonces, ¿cuál es el impacto cultural de las redes sociales? Estas influyen en la construcción del pensamiento social y cultural, y es así que las personas se identifican con los demás a partir de los productos que consumen, como música, series, personas a las que siguen, libros, entre otros. Por ejemplo, las personas que les gustan las series de anime, pues van a estar en grupos de anime. A las personas que les gusta cierta película, pues van a estar en grupos sobre esa película. Entonces, así es como se van formando comunidades. En este devenir cultural, la red insta al usuario a crear redes amplias de amistad, por lo cual envía sugerencias de conexiones. Si ustedes han visto, pues Facebook tiene esa función de que les presenta a ustedes una lista de personas que ustedes tal vez conozcan y les dice usuarios que tal vez tú conozcas. Luego, ¿cuál es el impacto económico de las redes sociales? Pues las redes sociales son grandes empresas que se dedican a conectar a las personas, pero que en realidad su rubro principal es servir como medio de comunicación para vender espacios publicitarios, y las utilidades que obtienen las redes sociales por la publicidad es tan alta que éstas superan el valor del Producto Interno Bruto de más de 90 países. Por ejemplo, en la última caída que tuvo Facebook, WhatsApp e Instagram, Mark Zuckerberg, el dueño de estas tres redes sociales, dijo que perdió alrededor de 500.000 millones de dólares. ¿Se imaginan esa cantidad de dinero que él genera en 6 horas? O sea, es algo estratosférico. Son cantidades estratosféricas de las cuales nosotros no tenemos ni idea. En realidad estas redes sociales pues para nada son gratuitas. El pago que nosotros hacemos por el uso de estas redes sociales es nuestra información personal. Respondemos las preguntas. ¿Los adolescentes están sumergidos en este impacto cultural y económico? Sí y no. ¿Por qué? Sí, porque las redes sociales los tienen atrapados e influyen en sus gustos, atrapándolos de una manera que quieren imitar todo lo que ahí ven. ¿Por qué? Porque es a través de las redes sociales las que dictan qué es lo que está de moda, qué es lo que no está de moda, qué es lo que es cool, qué es lo que no es cool, qué es lo que es genial, qué es lo que no es genial. Entonces, es a través de las redes sociales que la gente define sus gustos. Bueno, en realidad las personas podemos creer que nosotros definimos nuestros gustos, pero en realidad son las redes sociales los que nos definen nuestros gustos. ¿Cómo? Pues nos bombardean, ¿verdad? Entonces pensamos que lo más visto es lo que en realidad está de moda, cuando en realidad no somos nosotros quienes tomamos esa decisión. Si nosotros tomáramos esa decisión, no nos importara si es lo más visto, si es todo lo que todos usan, sino que pensáramos, es lo que yo necesito, es lo que a mí me gusta, ¿verdad? Entonces, pensáramos en nosotros y no en lo que los otros usan. La alienación es la pérdida de la identidad. Los usuarios son alienados por estas redes sociales para obtener ganancias millonarias. Sí, no explicamos. Bueno, entonces tomamos parte de la explicación que les acabo de dar y decimos que sí, porque las personas piensan que para ser felices o parecer populares deben comprar las cosas que usan los influencers, deben hablar como hablan los influencers, deben actuar como hablan los influencers, o deben gustarles las cosas que le gustan a la mayoría de las personas en las redes sociales para ser aceptados. Cuando pues deberíamos de decidir, ¿verdad? Si es realmente lo que nos gusta, si es realmente lo que no nos gusta, o solo nos gusta porque es lo que está de moda. Entonces ahí es cuando entramos en esa etapa de alienación, ¿verdad? En la cual muchas veces perdemos gustos hasta por nuestra propia cultura, y al parecer nos empiezan a gustar cosas de otras culturas. No digo que está bien, claro, no digo que está mal. Si está bien ser personas de mundo, ser personas globalizadas, pero
pero muchas veces hasta desconocemos nuestra propia cultura. Entonces ese es el problema ya de la alienación. Si nosotros en realidad queremos ser personas de mundo, queremos ser personas globalizadas, primero debemos de conocer nuestra cultura y luego debemos de conocer otras culturas. Pero imagínense que muchas veces conocemos más de otras culturas que de nuestra propia cultura. Entonces ahí ya caemos en lo que es una alienación, en una pérdida total de nuestra identidad. Luego pasamos al siguiente tema, que es la construcción, a la siguiente página. Y ahí nos dice que leamos y analicemos lo siguiente. ¿Cuál es el mayor impacto de las redes sociales en los usuarios? Es a nivel psicológico y sobre todo es tan impactante que su duración es prolongada y permanente. ¿Cómo identificar una adicción a las redes sociales y cuáles son los efectos de un uso excesivo de las redes sociales? Fíjense que actualmente con el estallido de las redes sociales han surgido hasta nuevas enfermedades. Una enfermedad que se ha desarrollado mucho es la del túnel carpiano. Es un dolor que da en la mano al mover el dedo gordo. Es una inflamación en el túnel carpiano, acá a la altura de la muñeca. Y esa inflamación se da por el movimiento repetitivo que hace la mano para utilizar el celular. Entonces utilizar el celular con una mano, no sé si ustedes ya han experimentado ese tipo de dolor, pero ese tipo de dolor, esa enfermedad se llama enfermedad del túnel carpiano y es a causa del uso excesivo de las redes sociales. Antes se daba una molestia similar en las personas que trabajan mucho con computadora, y es que al no utilizar una almohadilla ergonómica y hacer el uso del mouse, entonces da un dolor. No es tan grave ni tan severo como el del túnel carpiano, pero sí es un dolor a nivel muscular en la parte del antebrazo. Pero esa enfermedad ya prácticamente está desapareciendo y está siendo relegada para personas académicas, y la enfermedad de moda pues ahora es la enfermedad del túnel carpiano. Otra enfermedad que se presenta debido a las redes sociales es la enfermedad de las personas que nunca es una enfermedad psicológica, son personas que nunca están satisfechas con su apariencia. Siempre piensan que otras personas se ven mejor que ellas, siempre piensan que los influencers parecen perfectos o tienen la necesidad de parecer perfectos en las redes sociales. Entonces esa es una enfermedad psicológica y se le conoce como la enfermedad de la falsa felicidad. Y es que las redes sociales nos venden eso, la falsa felicidad. Al parecer en las redes sociales todos tratan de parecer perfectos, todos tratan de parecer felices, todos tratan de parecer los mejores. Mi vida es la mejor, yo viajo por aquí, yo visito esto, me tomo una foto, como la comida que yo como es la mejor y la fotografío para que todos me la vean. Entonces esa sensación de transmitir esa falsa felicidad es una enfermedad, porque todos sabemos de que en la vida no solamente hay felicidad, también hay momentos tristes y hay momentos felices. Pero las redes sociales solo tratan de transmitir eso, la falsa felicidad, y nos hacen sentir a las personas muchas veces inseguros e insatisfechos con su vida, y pasan el tiempo viendo la vida de otros, ¿verdad?, en vez de vivir la vida de ustedes. Ese es un problema de las redes sociales, dejar de vivir sus propias vidas por vivir la vida de otros, por ver la vida de otros a través de las pantallas. Entonces esas son enfermedades psicológicas que se están desarrollando a través de estas redes sociales. Bien, veamos lo que nos dice acá. Dice: grandes cambios en el comportamiento de las personas y por la gestión del tiempo para las actividades. Por ejemplo, muchas personas pasan horas y horas en la red sin darse cuenta que pueden cambiar de humor porque alguien reaccionó de una manera diferente a la que esperaban. Esto trae consigo ansiedad, depresión e irritabilidad. Miren, fíjense que hay casos de personas que se han ido a los golpes muchas veces simplemente porque alguien reaccionó o le puso una manita abajo, ¿verdad?, tal vez a la publicación de ellos, no sé, y entonces las personas se molestan y se ofenden. Eso es un problema, ¿verdad?, de las redes sociales, y creo que no está bien, ¿verdad? Creo yo que las personas que están en las redes sociales deben de aprender a aceptar esas cosas con madurez. En la vida no siempre vamos a tener personas que nos alaban, tenemos personas a las que les agradamos y tenemos personas a las que no les agradamos, y muchas veces las redes sociales también se prestan para hacerle bullying, el famoso bullying, para hacer un acoso,
a otras personas, ¿verdad? Esconden su identidad a través de las redes sociales y no se dan a conocer, y bajo ese anonimato pues se envalentonan y sacan su peor lado, ¿verdad? Entonces esos son efectos negativos de las redes sociales. También tenemos acá que el uso excesivo y continuado de las redes puede traer consigo problemas psicológicos como depresión, trastornos obsesivos y compulsivos, déficit de atención, temor, trastornos de personalidad, y este uso excesivo tiene consecuencias como la hipertensión, diabetes, colesterol alto, entre otras, provocadas por el sedentarismo. Entonces fíjense, aquí ya estamos hablando hasta de enfermedades ya físicas o fisiológicas, ¿verdad? Como yo les hablaba acerca de la enfermedad del túnel carpiano, aquí dice que todos estos problemas emocionales que provocan las redes sociales también conllevan con el aumento de la hipertensión, la diabetes, colesterol alto. Y es cierto, hay jóvenes que ya desde muy jóvenes están padeciendo diabetes, tienen colesterol alto y muchos tienen también lo que es problemas de sobrepeso, ¿verdad? Debido al sedentarismo, y muchos tienen problemas académicos debido a que tal vez pasan demasiado tiempo en las redes sociales, o incluso no solo por las redes sociales, sino por el hecho de no realizar las tareas. Hay personas que prefieren hacer otras cosas antes de realizar sus tareas. Entonces eso también ya son problemas, ¿verdad? Problemas que deberían de analizarse y deberían de sentarse y de decir qué es lo que realmente quieren en esta vida. Bien, luego se nos hacen una serie de preguntas y dice: ¿por qué se afirma que el mayor impacto de las redes sociales es el psicológico? Explicamos. Bien, la explicación que tenemos es que porque las redes sociales muestran imágenes de una felicidad o una imagen de popularidad perfecta, lo cual no existe. Las personas piensan que sí, entonces no se engañan, ¿verdad? Están engañando a las personas, y las personas también se autoengañan pensando que lo que ven en las redes sociales es cierto. Recuerden que muchas personas, muchos influencers no suben una foto a una red social a menos que ésta ya haya pasado por un proceso de edición profesional. Miren, hay personas que se dedican a editar fotos de manera profesional para influencers. Hay editores de video para influencers de YouTube. Entonces, todo lo que vemos en las redes sociales de estas personas son cosas fabricadas. Son cosas que incluso la luz bajo la que se toman son controladas y no son tomadas así por así, no solo tienen filtros, sino que tienen Photoshop y tienen un gran arte de edición. Entonces nada de lo que vemos en las redes sociales es real. Miren, hoy en día hay carreras en las que hay personas, hay artistas que crean comida, y no crean que comida de verdad, es comida de mentira, comida de plástico, comida de utilería, comida que es pintada para hacerla parecer sabrosa, para hacerla parecer apetecible, y en realidad no es comida verdadera, únicamente se utiliza con fines comerciales. Entonces tanto así ha crecido esta industria. Luego la siguiente pregunta nos dice: ¿hemos sufrido un cambio de comportamiento como los mencionados? ¿Cuáles, por qué y qué hacer al respecto? Bien, entonces ahí ustedes pregúntense, ¿verdad? Autorreflexionen si han sufrido cambios de comportamiento, pregunten cuáles cambios y por qué los han sufrido, y yo les voy a decir qué hacer al respecto. ¿Qué hacer al respecto? Lo primero es saber que la felicidad viene de dentro de las personas y no de las cosas. Segundo, que lo que vemos en las redes sociales de los influencers muchas veces son falsos. Eso es lo que se debe hacer al respecto, ¿verdad? Primero, saber que la felicidad viene de dentro de nosotros. Nadie nos puede dar la felicidad, ni nada nos va a dar la felicidad. Luego, que lo que vemos en las redes sociales es falso. Y tercero, si ustedes están sufriendo mucho, tienen problemas con este tipo de cosas, pues traten de buscar ayuda profesional. Díganle a sus padres, hablen con alguien de confianza, ¿verdad?, que les pueda ayudar. Traten de buscar ayuda médica si es posible. Luego la siguiente pregunta dice: ¿hemos sufrido algún síntoma mencionado por el uso excesivo de las redes sociales? ¿Cuáles? ¿Por qué? ¿Y qué hacer al respecto? Bien, entonces esa ya es una respuesta personal. ¿Qué hacer al respecto? Ya se los dije. Si ustedes sienten que tienen demasiados problemas con eso, pues díganle a sus padres, coméntenlo, ¿verdad?, con alguien, no solo a nivel de sus amigos. Lo recomendable es que lo hagan con una persona adulta, que busquen asesoría, que busquen hasta incluso, si es posible, ayuda médica. Luego pasamos al siguiente tema, que es la ficha catalográfica.
La ficha catalográfica viene siendo también así como una ficha bibliográfica. Esta ficha se utiliza en las bibliotecas para archivar datos de los libros y publicaciones y contiene la información bibliográfica necesaria para la identificación de la obra. Esto ya más que todo viene siendo ya casi como que historia, porque actualmente ya no estamos utilizando las bibliotecas, pero sin embargo es necesario que lo sepamos. Porque aparte de tener una ficha bibliográfica o catalográfica, podemos también tener nosotros nuestras propias fichas bibliográficas acerca de las páginas que investigamos en internet. Bien, entonces como decíamos, esta ficha generalmente se utiliza en las bibliotecas y sirve para archivar los libros. En el ámbito de las ciencias de la información y de la bibliotecología, se utiliza la ficha catalográfica con el fin de tener un registro de información importante. Estas fichas ayudan a la clasificación de los documentos y libros que hay dentro de este tipo de instituciones. Contiene más información que la ficha bibliográfica. Si bien las dos son parecidas, la ficha catalográfica permite conocer datos específicos del libro. Se encuentra información no únicamente como obra, sino como objeto específico. Esta ficha contiene detalles de la editorial, siendo muy útil cuando se requiere organizar el contenido de la editorial. También sirve para crear el inventario, para poder ubicar el libro preciso, y esta técnica también se pone en práctica para catalogar cualquier tipo de documento. Entonces, ¿cuál es la importancia de este tipo de fichas? Pues poder organizar toda la información que nosotros tengamos. A nivel personal, ¿cómo nos va a servir? Para organizar cualquier información que nosotros tengamos de alguna investigación que podamos realizar en el futuro. A nivel profesional, ¿cómo nos puede servir? Pues para catalogar cualquier tipo de documento. Luego vamos a reconocer los componentes de una ficha catalográfica. Se nos presenta aquí un ejemplo. Tenemos acá el número de ficha, la materia, el autor, es decir, el autor de este libro, datos de la edición, como si es primera edición en qué año, y si en ese caso el libro que nosotros tenemos es una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta o X ya edición o reimpresión. ¿Cuál es el título del libro? La información del libro, acerca de qué trata, y las dimensiones del libro. Luego pasamos a la siguiente página y se nos pide realizar una ficha catalográfica según los datos que aparecen a continuación. Escribimos en el espacio asignado, es decir, que ustedes lo van a hacer en su cuaderno. ¿Qué es lo que van a hacer en su cuaderno? Pues a partir de la información que tenemos acá en este cuadro, en el libro de ustedes creo que es amarillo, acá es rosado, entonces lo que tenemos en este cuadro, a partir de la información que tenemos en este cuadro, vamos a realizar nuestra ficha catalográfica siguiendo este ejemplo que se nos da acá. Vean, primero número de ficha, luego materia, autor, luego el título, los datos de la edición, la información y las dimensiones. ¿Cómo nos va a quedar ya la ficha catalográfica? Nos va a quedar de esta manera. Vean, acá está ya con los datos que están ahí en el cuadro. Ficha 098, Psicología e Informática, Alfonso Goita. El nombre, Impacto de las redes sociales en la psique humana. Primera edición en el año 2000, quinta reimpresión en el año 2015. El autor aborda un comportamiento destructivo observado en el ser humano por el uso de las redes sociales. El libro mide 18.5 centímetros por 10 centímetros y consta de 255 páginas. Así es como va a quedar la ficha catalográfica. Bien, luego están los criterios y criterios de autoevaluación, y luego viene la parte de practico lo aprendido. Esta parte de practico lo aprendido la van a realizar ustedes. Acá no les voy a ayudar. ¿Qué es lo que deben de hacer? Van a escribir un párrafo en el cuaderno sobre por qué es importante analizar el uso de las redes sociales. Es un párrafo, estamos hablando de unas 5 a 7, 8 líneas. De 5 a 8 líneas sería un párrafo más que adecuado para ustedes, ni muy corto ni muy largo. ¿Qué es lo que van a escribir en ese párrafo? Van a analizar el uso de las redes sociales. ¿Por qué es importante, verdad? ¿Por qué es importante para ustedes analizar el uso de las redes sociales? Pero ¿desde qué aspecto lo pueden hacer? Pueden hacerlo desde el aspecto psicológico o desde el aspecto emocional. Entonces, ¿por qué es importante
no creernos tanto lo que pasa en las redes sociales. Por ahí lo pueden abordar. Luego van a leer este texto, comunicación y redes sociales. Lo leen, también les va a ayudar a aclarar o a formular algunas de las ideas que ustedes tengan para ese párrafo. Y lo van a leer todo y después de la lectura van a responder. Explico 3 beneficios que proporcionan las redes sociales. Esos beneficios pues los van a encontrar acá. ¿Qué usos responsables hago de las redes sociales? Ahí van a explicar ustedes qué usos responsables hacen ustedes de las redes sociales. Por ejemplo, yo les podría decir, ¿verdad?, que un uso responsable de las redes sociales sería comunicarse con nuestra familia, ¿verdad? Y no hablar con extraños, porque las mismas reglas que aplican en la vida real aplican en las redes sociales, señores. No hablar con extraños, no hablen con personas que ustedes no conocen. ¿Por qué? Porque miren, hay personas que les pueden decir que son tal persona, pueden poner en su perfil, yo soy fulano de tal, cuando en realidad no lo son. O pueden ser personas que se hagan pasar por jóvenes, por jovencitas, cuando en realidad no lo son. Ustedes están muy expuestos en las redes sociales, así que las mismas reglas aplican, ¿verdad? No hablar con extraños y utilizarlo únicamente para estar en contacto con su familia. Eso es algo, un uso responsable de las redes sociales. Luego explican cuál es la importancia de analizar los mensajes que reciben en las redes sociales. Explican por qué alguna de la información que se publica en la red social podría ser falsa y por qué es importante cuidar nuestra información en las redes sociales. Acerca de por qué es importante cuidar nuestra información en las redes sociales, les voy a decir de que sería como dejar las llaves de nuestra casa afuera, ¿verdad? Y que cualquier persona pueda entrar y llevarse lo que quiera. Entonces, como no cuidar nuestra información en las redes sociales, sería como darle las llaves de nuestra casa a cualquiera para que entre. Bien, hasta aquí llega lo de esta semana. Muchas gracias. Recuerden de que las tareas son para el día viernes antes del mediodía y tengan un feliz día.